el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos la vida del hombre y las decisiones de todos nosotros, todos los que estamos aquí, muchas veces somos gobernados por tres decisiones básicas o tres influencias básicas. Número uno, todos queremos hacer muchas veces lo que nos hace sentir bien. Lo segundo, hacemos cosas para lucir bien o tenemos que escoger hacer lo correcto. Mis decisiones en mi vida son gobernadas por una de esas tres. Hago algo por sentirme bien. Hago algo por verme bien, que me vean bien, aunque me siento mal, pero si me veo bien. La gente fuma, algunos por sentirse bien, otros para verse bien. Yo te diría, pastor, pero ¿por qué verse bien? Bueno, porque hay unos círculos donde, ¿usted no ha visto qué fino es fumar? ¿Por qué la gente usa droga? Para sentirse bien. Lo que hace es que el cuerpo es lo que está gobernando. Porque todo lo que tú quieres hacer sentir bien es el cuerpo. La mente no se puede sentir bien. El cuerpo es lo que busca sentirse bien. Tu mente lo que busca es verse bien. Y en mi vida yo tengo que decidir: o hago lo que me hace sentir bien, o hago lo que me hace lucir bien, o hago lo correcto aunque no me sienta bien y no luzca bien haciéndolo. Lo grande es que el verdadero poder en nuestra vida se encuentra en cuando yo hago lo correcto aunque no se sienta bien y aunque no me vea bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo hago lo correcto, mi autoestima se levanta. El sentirme bien no levanta mi autoestima, porque me siento bien por un ratito y después me siento mal. El lucir bien no levanta mi autoestima, porque entonces estoy todo el tiempo tratando de quedar bien con todo el mundo, lo cual me hace sentir un estúpido de la vida. Cuando yo era niñito, llegó un joven a esta iglesia. Yo tenía el pelo bien lacio, como un chinito, bien lacio. Y llegó un joven a esta iglesia que medía 6'5", grande, fuerte. Llegó a Estados Unidos porque venía a hacer unos trabajos. Estoy hablando hace años atrás. Años atrás. Y este muchacho llegó a la iglesia. Y usted sabe, cuando un joven así llega a la iglesia, nuestras hermanitas solteras que han estado intercediendo porque llegue el hombre de su vida. De repente este joven era toda la conversación de todas las damas. Porque era soltero, era alto y el hombre tenía ojos claros y qué sé yo, y ¿verdad? Pero cuando yo vi la reacción de todas las hermanas de la iglesia, lo único que yo podía pensar que él tenía diferente a mí era el pelo curly. O sea, no que yo era un chamaquito, no que yo, no, yo lo que pensaba, lo que lo hace guapo a él es el pelo curly que él tiene. Y entonces insistí en mi casa que me hicieran un permanente. Mi mamá no me lo quería hacer, pero yo chavé tanto que fue y me lo hizo escondida de mi padre. Cuando salí del beauty, nadie me dijo que no me podía lavar el pelo. Y con la peste que había en casa, pues yo fui y me lavé el pelo. Cuando me levanté al otro día, los rizos se me habían bajado a las puntas. Entonces ahora parecía risitos de oro. Ahora cuando yo me miro en el espejo al otro día
y tengo que enfrentar a mi padre, me puse una gorra. Ya usted sabe el reguero que hubo en casa conmigo y con mi mamá, porque como tú sigues lo que él quiere, ya usted sabe todo ese reguero. Al fin y al cabo tuve que ir a recortarme, y el famoso punk que comencé a usar fue por causa de los ricitos de oro que tenía. Porque nosotros, ¿verdad? Usted se puede reír de mí, pero todos aquí hemos hecho algo en nuestra vida por hacernos ver bien. A ver cómo me veo bien, a ver cómo me miro bien. Pero eventualmente cuando no tienes los resultados que tú quieres, ¿qué pasa? Te sientes peor. Pero cuando uno hace lo correcto, a pesar de cómo me sienta, a pesar de cómo yo me vea delante de los demás, ahí es donde hay verdadero poder. Ahí es donde mi vida comienza a tomar valor. Ahí es donde comienzo a ver la fortaleza que hay dentro de mí y comienzo a ver el fundamento. Por eso es que yo en mi vida tengo que saber que solo por la palabra de Dios, aunque no te parezca bien a ti, aunque no me haga sentir bien a mí, es la palabra de Dios lo que yo tengo que escoger. Es solo por la gracia de Dios. Tengo que vivir bajo la autoridad de lo que realmente cambió mi vida, aunque no me haga sentir bien y aunque no me haga lucir bien. No siempre me siento bien orando, pero es lo correcto. No siempre me siento bien diezmando, pero es lo correcto. No siempre me siento bien haciendo ciertas cosas. No siempre luzco bien siendo cristiano, porque a veces Dios me pide que hagas cosas que no me hace lucir bien delante de todo el mundo. Pero yo no puedo vivir por lo que me hace lucir bien delante de los demás. Yo tengo que vivir por lo que debe ser la única autoridad en mi vida, y eso es lo que me da cada vez más poder, porque al fin y al cabo lo que me libertó a mí no es lo que me hace sentir bien. Lo que me hace sentir bien me ha esclavizado. Lo que me hace sentir bien, el alcohol que me hacía sentir bien, la droga que me hacía sentir bien, ¿verdad? Todo lo que tomaba que me hacía sentir bien, lo que hizo fue eventualmente esclavizarme y llevarme a la miseria. La baja autoestima que me hizo siempre tratar de lucir delante de los demás y de tratar de verme bien delante de los demás, lo que creó fue un vacío en mi vida, que lo que hizo fue que yo viviera estando muerto por dentro. Pero el día que yo decidí, por causa de que Él activó mi corazón para yo creer en Él y comencé a hacer lo correcto, no para sentirme bien, no para verme bien, sino por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, desde ese día fue cuando comencé a descubrirme a mí mismo y a caminar en la verdadera autoridad de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Así que cuando yo tengo que escoger por lo que es correcto. Y la única manera de yo escoger lo que es correcto es sabiendo lo que realmente representa el evangelio en mi vida, lo que es el poder transformador del evangelio. Estos conceptos, estas ideas son las que marcan las decisiones de cada uno de nosotros. Y sin darnos cuenta, el vivir bajo las primeras dos premisas cada vez más nos separará más de nosotros mismos, nos perdemos más nosotros mismos y perdemos más a Dios. No lo podemos ver, no lo podemos encontrar. Ahora deje ese pensamiento ahí por un momento. Oiga bien, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta que el mandato de evangelizar, acuérdate que yo quiero que tú veas estas ideas en dos términos. Número uno, en que tú siempre recuerdes el poder que te salvó, que tú lo concientices. A mí no me importa si tú llevas 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia. Si tú te olvidas de esto, se olvidó todo. Puedes saber la última palabra en griego, en hebreo, puedes saber lo que te dé la gana, el último corito de Hillsong, lo que tú quieras, estás perdido. Y el último corito de Hillsong no va a traer poder en tu vida. Te ayuda, qué chévere, qué bonito, pero lo que te salvó fue esto. Y si te olvidas de eso, te olvidas de lo primordial. Y número dos, tienes que saber que nuestra responsabilidad es compartir esto con los demás, para que la gente comience a experimentar la libertad del sentirse bien y del lucir bien, para vivir realmente en el poder en el cual Dios los ha llamado. Cuando miramos la Biblia nos damos cuenta que el mandato de evangelizar, de compartir con otros, no fue nuevo de Cristo.
Desde el Antiguo Testamento, Dios siempre creó al hombre para que se multiplicara. Por ejemplo, el mandato de Adán, ¿cuál fue? Multiplícate. En otras palabras, llena la tierra de todo esto. Eso es evangelizar. Llena la tierra de más Adán. Cuando Adán peca y pasa todo lo que pasa, se levanta un Noé. ¿Y qué hace Noé? Noé comienza a construir un arca, pero aquella arca era un método de evangelismo. Todo el que veía aquella arca le decía: va a llover, aquí que tienes que oír, viene juicio. ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era la meta? Evangelizar. Evangelizar. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso, Abraham, tienes que comenzar a viajar, porque donde quiera que tú viajes, por tu fe, tú vas a viajar, y todo el que te bendiga será bendecido, y todo el que te maldiga será maldito. No te puedes quedar aquí encerrado, tienes que evangelizar. A través de Moisés, ¿cuál fue la meta? Lo mismo, llegar a las naciones, llegar al mundo. Salomón, con su sabiduría, ¿qué hizo? Evangelizó. La gente viajaba a ver los resultados de la sabiduría de Salomón. La diferencia de la forma de evangelizar, presta atención, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es muy grande. Es muy grande, una diferencia muy, muy marcada. Si vemos tan solo 3 de esos hombres que yo te mencioné, Abraham iba a evangelizar por los resultados de su fe. Su fe, la fe de él, iba a provocar unos resultados. Y eso iba a provocar que la gente viera la diferencia en él. La fe, o debo decir, cuando hablamos de Moisés, Moisés iba a evangelizar a través de la obediencia. Moisés lo que quería era que el pueblo obedeciera. Y si el pueblo obedecía, Dios los iba a hacer tan distintos a todas las otras naciones y tan bendecidos por su obediencia, que el mundo entero iba a querer ser parte por los resultados que ellos iban a tener. Salomón evangelizó por los resultados de su sabiduría. Su sabiduría provocó que él alcanzara, que se regara la voz de lo que Dios estaba haciendo en aquel lugar. Y todas esas cosas son buenas. Todos nosotros necesitamos fe para tener resultados, y nuestros resultados le van a hablar a las naciones, le van a hablar al mundo. Pero el problema es cuando no tenemos resultados. ¿Vamos a dejar de evangelizar? Cuando todavía no se han manifestado mis resultados. Por eso es que hay algunos de ustedes que dicen: no, yo no puedo hablar si yo estoy mal, si yo tengo problemas. ¿Qué voy a hablar yo de fe si yo estoy chavao? No, porque tú estás esperando que tu fe produzca resultados para evangelizar. Hay otros que: pastor, pero que sí, yo no me porto todo bien. ¿Cómo voy a pedirle a otros que obedezcan y que hagan las cosas correctas? Son la gente que quieren evangelizar a través de su obediencia. Son estos los que quieren obligar a todo el mundo a hacer las cosas de una forma y obligar a todo el mundo pensando que de esa forma. Entonces, hay otros más modernos que quieren evangelizar por su sabiduría, por lo que conocen. Quieren ir allí donde su amigo y hablarle de la última palabra en el griego y mostrar lo inteligente que son. Y tu amigo se queda: ok, ¿y cómo pago la renta mañana? Porque puedes hablar de Dunamis y del Kairos y del de esto, y la pregunta es: ¿cómo yo salgo del problema mañana? Y mi sabiduría atrae a unos, pero no evangeliza. Cuando Cristo vino a evangelizar, lo que atrajo al mundo, que cambió realmente, mire lo que voy a decir, la gente que Cristo evangelizó, aunque Él vino primero a los judíos, los primeros evangelizados fueron gentiles. Muchos judíos recibieron milagros y los seguían por los panes y los peces. Pero la gente que fue transformada por el evangelio fueron los gentiles con los que Cristo se encontró. ¿Por qué razón? Porque con todos los gentiles que Él se encontró, lo que Él demostró es lo más poderoso que tú y yo podemos demostrar para ganar el corazón de alguien.
Y es el amor de Dios por encima de tu condición, por encima de tu situación. Lo que cambió a la gente. Fíjate que Él hizo milagros a los judíos, pero no creyeron en Él. Porque a la gente les gustan los milagros, pero no creen en Él. La gente le gusta lo que Él hace, pero no creen en Él. Todo el mundo cuando está en problemas le pide a Dios. Y lo grande es que la infinita misericordia de Dios, Dios muchas veces responde a esa oración. Pero lo que cambia el corazón de la gente, fíjate, el corazón de la mujer samaritana cambió. ¿Se acuerda la mujer samaritana que tenía 6 maridos? Y el que había tenido 5 maridos y tenía otro que no era de ella ahora, lo tenía en layaway. Imagínense, había tenido 6 maridos. Nadie quería saber de ella. Las mujeres, bueno, los hombres querían saber de ella, pero las mujeres no querían saber de ella. Por eso ella estaba sola, buscando agua. Porque todas las mujeres iban por la mañana a buscar agua cuando no había sol. Pero como ninguna mujer quería estar al lado de la tumba marido y la trepadora y todas esas cosas que usted puede imaginar, pues esa mujer iba al mediodía sola, porque tenía que seguir viviendo, pero nadie quería vivir con ella. Y Jesús llegó allí y Jesús comenzó a hablar con ella, y fue un mensaje retante, pero con palabras de amor que cambiaron la vida de esta mujer para siempre. Zaqueo, un hombre que nadie quería porque le cobraba los impuestos. Imagínate que Cristo apareciera aquí hoy y tú y yo que somos tan buenos, Él decida irse a comer en la casa del que nos cobra los impuestos. ¿Qué tú dirías? Oye, yo que te sirvo aquí todos los días, yo que ofrendo y tú te vas a meter. No, pues allí hay que meter para que haya misericordia con los demás de nosotros. Ese fue el caso. Zaqueo lo que hacía era cobrar impuestos. Nadie quería saber de él. Nadie quería saber de él. El tipo se trepó en un árbol buscando a ver al maestro, y cuando pasó el Cristo por allí, se invitó él para su casa. Baja que voy para tu casa. Y la Biblia dice que allí la vida de Zaqueo cambió, la de él y la de toda su familia. Observe, él fue a casa de Simón, pero Simón siguió siendo el mismo sinvergüenza. Lo que hacía era condenar, lo que hacía era culpar. Y cuando aquella mujer vino, se postró a los pies del maestro y derramó el pote de alabastro, Simón hizo lo que todo religioso haría: condenar, culpar y señalar. Pero si aquella mujer lo único que tenía para derramar delante de Cristo era un perfume, Cristo con amor permitió recibir el amor de esa mujer, de agradecimiento por lo que Él había hecho en la vida de ella. Y como usted se fija, la gente transformada por el poder de Dios, cuando Cristo evangelizó, fueron transformadas por su amor. No fueron transformadas por el poder milagroso. Fueron transformadas por un amor que no se merecían y que provocó que desde ese día decidieran no hacer lo que sentían, no hacer lo que los haría ver bien delante de los demás, sino hacer lo correcto. Fíjate que cuando aquella mujer la tiraron aquella mujer que encontraron en el mismo acto del adulterio, la tiraron a los pies de Cristo. Cristo se dobló delante de ella y habló con ella. Usted recordará que le dijo el maestro: yo no te condeno. Qué grande es uno encontrar a alguien que no te condene cuando todo el mundo te condena. Él le dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. La mujer de ahí cambió su vida para siempre, de seguro. Ahora hacía lo correcto, no por sentirse bien, no por verse bien, sino porque alguien la amó cuando todo el mundo la condenaba. Si tú quieres que tu vida realmente cambie,
tú debes entender que lo que debe ser el centro de tu vida es el amor de Dios por ti y el amor de Dios por los demás. ¿Por qué es importante esto? Mire para acá. Si nosotros vivimos por esas tres cosas, como te dije, nuestras decisiones muchas veces se basan, o casi siempre, o todas se basan, en sentirme bien, lucir bien o hacer lo correcto. Las primeras dos, el sentirme bien o hacerme ver bien delante de los demás, tienen dos premisas principales a mi entender, y son sentirme digno y sentirme aceptado. Sentirme digno y sentirme aceptado. Todos los que estamos aquí queremos ser aceptados. Y todos los que estamos aquí queremos sentirnos dignos. Todos. El problema es que el mundo nunca me va a hacer sentir digno de nada. Y por más que hago, no sé si le pasa a usted hoy, por más que usted trata de ganarse la aceptación de cierta gente, nunca lo van a aceptar. Hay un grupo de gente que nunca lo va a aceptar. Yo he tenido que aceptar que hay un grupo que nunca me va a aceptar. Y yo no puedo vivir pensando en eso. Y lo único que me hace digno a mí y me hace a mí aceptado es una cosa: el amor de Dios por encima de todas las cosas. Yo quiero mostrarte una historia. Ve conmigo. Si se lo va a dar, se lo fuerte al Señor. Sí, oiga bien. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Si me ayudan aquí, por favor. Lucas 7. Cuando el Señor me mostró esto ayer, la verdad que yo digo, Señor, cada vez que uno lee la Biblia, por más que yo pienso que sé tantas cosas, siempre aparece algo. Siempre hay algo. Y yo nunca había visto esta historia de esta manera que te la voy a mostrar. Mira lo que dice Lucas capítulo 7, el verso 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, Tú puedes estar cerca del evangelio, pero estar cerca del evangelio no es lo que cambia tu vida. Lo que cambia tu vida es oír el evangelio. Por eso no son las múltiples iglesias en Puerto Rico las que cambian a Puerto Rico. Es cuando la iglesia habla de Jesús y alguien lo recibe. Porque proximidad al evangelio no cambia tu vida. Oír el evangelio. Por eso es que hace falta alguien como tú y como yo que hablemos del evangelio. ¿Todo el mundo conmigo está ahí? Este hombre oyó de Jesús. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: ¿es que digno de que le concedas? Ahora, ¿quién decía que era digno? Los sacerdotes, los del templo. Acuérdense que esa gente hablaba mal de Jesús. ¿Quién esa gente pensaba que era digno? Si ellos vivían de hacer sentir al mundo indigno. Porque mientras más culpable te hace la religión, más te manipula. Mientras más culpable te hace sentir lo religioso, más te manipula. Por eso es que ese mensaje de allá afuera, de mucha gente todavía al día de hoy, siguen predicando como Noé: el juicio viene terremoto y se va a chavar toda la tierra y todos los malditos se van a ir y se van a perder y todo. Y por eso allá afuera tanto énfasis en que tú te peinas, en que te pintas, en que aquello, porque mientras más perros te hacen sentir, recuerde que la Biblia dice: gusano de Jacob, porque así tenemos que sentirnos, como gusanos. Sí, hermano, pero ese gusano de Jacob, dice la Biblia, no es un gusano de tierra del que tú tienes en tu casa. Ese gusano era una oruga que producía, ¿verdad? Seda. No era cualquier gusano. Si tú te vas a hablar de gusano, habla en altas escalas. Yo soy oruga, otra categoría. O sea, eso es otra cosa. Pero la religión todo el tiempo está señalando y marcando y haciéndote sentir mal y aquello y lo otro. Pero esta gente
que criticaban a todo el mundo, que no querían a Jesús, decían que este romano era ¿qué? ¿Era qué? Ahora póngase a pensar, ¿por qué esta gente lo hacían digno? Bien sencillo. Ve lo que dice en el verso 5. Porque ama a nuestra nación. Y mire cómo nos ama. Nos edificó. Era el viticlín lo que lo hacía digno. Era el dinero. Fue por lo que él hizo por ellos que ellos lo decían que era ¿qué? Digno. Porque el mundo, para darte acceso a lo de Dios, tú tienes que hacer lo que ellos quieren y demostrarle tu amor por ellos, para ellos dejarte tener acceso a aquel que te amó primero, que por encima de todos ellos y por encima de todos ellos. Entonces ellos decían: oh, él es digno, por favor, haz algo por él. Por supuesto. Si se le moría el siervo y este hombre quedaba frustrado, no iba a dar más ofrenda. Es como aquel hombre que se va en un avión. Hay dos hombres, se van en un avión, una avioneta de esta, y se cae el avión en una isla así vacía. Y uno de ellos fue y buscó una sillita, buscó donde sentarse, se acostó, se sentó allá así. Y el otro desesperado: ¿qué vamos a hacer? Y empezó a buscar y empezó a escribir SOS por todos lados. Y el tipo estaba desesperado. Y va y le pregunta al que está tranquilo: ven acá, pero ¿por qué tú estás tan tranquilo? ¿Por qué tú estás tan tranquilo? Y el hombre dice: mira, yo di una ofrenda de 100,000 pesos el domingo pasado. Mi pastor me va a encontrar. No te preocupes, que mi pastor me va a encontrar. Ese hombre, no es mi mujer, mi pastor me va a encontrar aquí hoy. Así era este fariseo. Esta gente, él es digno por lo que hizo. Mira lo que sigue diciendo. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.